Mi nombre es Sofía y tengo 32 años. ¿Quieren que cuide a los niños? ¿A los 5? Logré decir mientras mi familia me miraba fijamente. Era la cena del cumpleaños 60 de mi madre. Yo había pagado una gran suma por la celebración en el hotel de esquí, solo para que me dijeran que mi rol era ser la niñera. Bueno, eres tan buena con ellos, dijo mi madre, como si eso lo explicara todo. Pero esta vez, la tía Sofía, confiable, estaba a punto de tomar sus propias vacaciones. ¿Alguna vez se ha sentido invisible en su propia familia? Usted no está solo. Únase a nuestra comunidad, donde cada historia como la suya importa. Siga para escuchar qué pasó después. Miré fijamente a mi familia reunida alrededor de la mesa, esperando que alguien se riera, que dijeran que todo era una broma, pero el silencio se alargó, roto solo por el suave tintineo de los cubiertos contra los platos. ¿Quieren que cuide a los niños? Logré decir finalmente. ¿A los 5? Mi mente empezó a contarlos automáticamente. El pequeño de mi otra hermana, Mateo. La bebé de Sara, Lucía. Los gemelos de mi primo Miguel, Tomás y Ana. Y el hijo de Raquel, Pedro. 5 niños, todos menores de 7 años. Bueno, eres tan buena con ellos, dijo mi madre, como si eso lo explicara todo. Adoran a su tía Sofía. Miré alrededor de la mesa de nuevo, aún esperando, aún buscando ver un atisbo de humor en los ojos de alguien. No había ninguno. Solo rostros expectantes, esperando mi habitual sí. Pero eso no es justo, me oí decir, mi voz sonando extraña incluso para mis propios oídos. Yo también quiero celebrar con todos. Es el cumpleaños de mamá. Mi otra hermana, que tiene 28, dejó su tenedor en la mesa con un suspiro. Vamos, Sofía, te aburrirás allí de todos modos. Va a estar ruidoso y lleno de gente. ¿Aburrirme? Repetí. ¿Cómo sabes tú si me aburriría? Bueno, continuó intercambiando miradas con Sara. Eres genial con los niños. Te adoran. Y seamos honestos, no es como si necesitaras un descanso de la vida familiar. Sentí que se me oprimía el pecho. ¿Qué se supone que significa eso? Sara intervino, su voz con ese tono condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. Solo quiere decir que no tienes hijos ni un esposo de quien escapar. El resto de nosotros necesitamos este descanso. Lo entiendes, ¿verdad? Las judías verdes en mi plato se volvieron borrosas mientras contenía las lágrimas. No les daría esa satisfacción. No dejaría que me vieran llorar. En lugar de eso, silenciosamente empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie. Sofía. La voz de mi madre tenía una nota de preocupación, pero no la suficiente como para detenerme. Sin decir palabra, tomé mi bolso de la encimera y me dirigí a la puerta. Nadie se movió para detenerme. Nadie me llamó. El único sonido que me siguió fue la voz de mi madre, llegando desde el comedor. No te preocupes. Se ofenderá un poco al principio, pero ya se le pasará. Siempre lo hace. Mientras caminaba hacia mi auto, sus voces se desvanecieron detrás de mí, pasando ya a discutir sobre las pistas de esquí y el equipo de invierno. El aire fresco de la noche me golpeó la cara, ayudando a despejar mi cabeza. 10 años. 10 años poniendo a todos los demás primero, siendo la responsable, la confiable, y esto es lo que obtenía a cambio. La peor parte ni siquiera era la solicitud de cuidar a los niños. Era la naturalidad con la que habían asumido que yo aceptaría. La forma en que habían planeado todo esto sin mí, usando mi dinero, mi tiempo, mis días de vacaciones, sin siquiera preguntar. Como si yo fuera solo un recurso para ser utilizado, no un miembro de la familia para ser incluida. Pasé la mitad de la noche caminando de un lado a otro en mi apartamento, repasando cada cena familiar, cada día festivo, cada momento en que dejé todo para ayudar a alguien más. Los recuerdos llegaron en tropel, cada uno tomando un significado nuevo y más oscuro a la luz de los eventos de esta noche. Ahí estaba yo a los 16, haciendo la cena mientras mi madre ayudaba a mi otra hermana con su tarea. Yo a los 18,
rechazando un viaje de vacaciones de primavera con amigos para cuidar a Sara, mientras nuestros padres tomaban una escapada de fin de semana. A los 21, con 2 trabajos durante la universidad, para ayudar a pagar el vestido de graduación de mi otra hermana. Las imágenes seguían llegando, año tras año. Sacrificio tras sacrificio. Sofía, ¿puedes cuidar a Mateo por unas horas? La voz de mi hermana resonaba en mi cabeza. Realmente necesito un descanso. Sofía, ¿te importaría quedarte con los gemelos el fin de semana? La petición familiar de Miguel se repetía como un disco rayado. Raquel está abrumada con Pedro, y tú eres tan buena con los niños. Siempre había dicho que sí. Siempre. Incluso cuando tenía reuniones importantes al día siguiente, incluso cuando estaba agotada de mi propia semana laboral. Me enorgullecía ser la confiable, la hermana responsable, la hija perfecta. Me dejé caer en mi sofá, el cuero frío contra mi piel. Los álbumes de fotos en mi mesa de centro captaron mi atención. Vacaciones familiares donde yo siempre era la que estaba detrás de la cámara. Reuniones festivas donde siempre estaba en la cocina, mientras todos los demás reían en la sala. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó qué quería yo? No es como si necesitaras un descanso de la vida familiar. Las palabras de Sara seguían resonando en mi cabeza, como si mi vida, mi carrera, mis elecciones fueran de alguna manera menos válidas porque no estaba casada y con hijos. Como si todos mis sacrificios no significaran nada porque no encajaban en su definición de lo que importaba. El sueño no llegó fácilmente esa noche. Di vueltas y vueltas, recordando cómo había estudiado en la universidad con una beca, decidida a no ser una carga financiera para mis padres. Cómo había comenzado mi carrera inmediatamente después de graduarme, ayudando a pagar los estudios de mis 2 hermanas. Todas esas noches hasta tarde en la oficina, escalando en el mundo corporativo, enviando partes de mi salario a casa para ayudar con los gastos familiares. Por la mañana había tomado una decisión. No era una persona conflictiva, nunca lo había sido. Tenía que haber una manera de resolver esto pacíficamente, de hacerles entender sin causar una ruptura familiar. Así que hice lo que siempre había hecho cuando había un problema. Traté de arreglarlo. Esperé hasta una hora razonable el domingo por la mañana antes de tomar mi teléfono. Mi madre contestó al tercer timbre. «Hola, mamá», dije, manteniendo la voz firme. «He estado pensando en el viaje al hotel. De hecho, tengo una solución. Pagaré por una niñera profesional para los 5 niños. De esa manera, todos podrán disfrutar de la celebración juntos». El silencio al otro lado de la línea se prolongó un momento de más. «Eso no funcionará, Sofía», dijo finalmente, con voz tensa. «No podemos confiar en una extraña con los niños. Están acostumbrados a ti». «Mamá, yo también quiero ser parte de la celebración», traté de explicar. «Quiero estar allí para tu cumpleaños. Podría encontrar una niñera muy buena, alguien con excelentes referencias». «Sabes que no eres exactamente el alma de la fiesta», me interrumpió, su voz aguda ahora. «Probablemente te sentirías incómoda con todo el ruido y la actividad de todos modos. Los niños te mantendrán ocupada y disfrutas pasar tiempo con ellos. Es perfecto para todos». El clic de la llamada terminando resonó en mi oído antes de que pudiera responder. Me quedé sentada, con el teléfono todavía presionado contra mi oreja, mientras las palabras de mi madre se asentaban. Ni siquiera se había molestado en despedirse. Todavía estaba mirando mi teléfono, procesando la abrupta colgada de mi madre, cuando vibró de nuevo. El nombre de Sara apareció en la pantalla. «¿Cómo te atreves?», siseó antes de que pudiera decir hola. «Mamá acaba de contarme sobre tu pequeña sugerencia de contratar a una niñera. ¿Estás tratando de arruinarlo todo?». Me incorporé. El tono hostil de mi hermana me tomó por sorpresa. ¿Arruinarlo todo? Estoy tratando de encontrar una solución que funcione para todos. Ya tenemos una solución. La voz de Sara se elevó. Todo está planeado, Sofía. Todo. Y ahora estás siendo completamente egoísta, tratando de cambiar todos nuestros arreglos a último minuto.
La acusación me golpeó como una bofetada. Estoy siendo egoísta. Sí, lo eres. Hemos estado planeando esto durante semanas. Todos están emocionados. El hotel está reservado. Las actividades están programadas. Y ahora quieres arruinarlo todo porque no puedes hacer esta única cosa por la familia. Mi mano empezó a temblar. ¿Una cosa? ¿Hablas en serio? ¿Sabes qué? Si arruinas este viaje para todos, si echas a perder la celebración del cumpleaños de mamá, no te molestes en hablarme de nuevo. Lo digo en serio, Sofía. La línea quedó muerta. Me quedé sentada, aturdida por la amenaza de mi hermana menor. Luego, mi teléfono vibró con mensajes entrantes, esta vez de mi otra hermana. La familia necesita permanecer unida, decía su primer texto. Todos nos ayudamos mutuamente. Apareció otro mensaje. ¿Recuerdas cuando regué tus flores el año pasado mientras estabas en esa conferencia? Y otro. Eres buena con los niños. Te adoran. ¿Por qué no puedes simplemente olvidar tu resentimiento y pensar en lo que es mejor para la familia? Mis dedos volaron sobre el teclado mientras respondía. Una familia real no se aprovecha de los demás. Una familia real respeta los deseos de los demás e incluye a todos en sus planes. Una familia real no manipula ni hace sentir culpables a los demás. Vi los 3 puntos aparecer y desaparecer varias veces, pero no llegó ninguna respuesta. Ahí fue cuando caí en cuenta. La forma en que me habían pedido dinero sin explicar para qué era. La forma cuidadosa en que me dijeron que me tomara tiempo libre del trabajo sin mencionar el hotel. La forma casual en que habían anunciado sus planes en la cena como si todo estuviera ya decidido. Lo habían planeado todo desde el principio. Mientras yo trabajaba hasta tarde, mientras cuidaba a sus hijos, mientras era la hija y hermana perfecta, ellos estaban organizando este viaje en secreto. Habían usado mi dinero, organizado mi horario y planeado endosarme 5 niños sin siquiera tener una conversación. Y ahora, que no estaba siguiendo su guión, estaban intentando todas las tácticas de manipulación que se les ocurrían, culpa, amenazas, chantaje emocional, para forzarme a volver a la caja que habían creado para mí. Algo extraño sucede cuando finalmente ves a través de la niebla de la manipulación. De repente, todo se vuelve cristalino. Me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. La culpa que me había estado agobiando fue reemplazada por algo más, determinación. Abrí mi computadora portátil y comencé a buscar. En 1 hora, Asna había reservado un hotel frente al mar en Cancún. Nada demasiado lujoso, pero tenía un balcón con vista al océano y estaba a poca distancia de todo lo que pudiera necesitar. Incluso me di el lujo de un boleto de avión en primera clase. Después de todo, tenía mucho dinero, ya que no estaría esquiando. Los siguientes días en el trabajo fueron sorprendentemente tranquilos. Mi familia había dejado de llamar y enviar mensajes de texto. Probablemente pensaron que estaba en casa preparándome para una semana de cuidado de niños, quizás comprando bocadillos adicionales y planeando actividades. El pensamiento me hizo sonreír mientras empacaba mi ropa de playa y mi nuevo traje de baño. ¿Tomando unas vacaciones tropicales en medio del invierno?, preguntó mi colega cuando me vio revisando el pronóstico del tiempo de Cancún. A veces necesitas hacer algo inesperado, respondí, sorprendida de lo bien que se sentía decir esas palabras en voz alta. La mañana de mi vuelo di un último vistazo a mi apartamento. Lo había limpiado todo meticulosamente. La fuerza de la costumbre, supongo. El refrigerador vacío, las ventanas debidamente cerradas, todo en perfecto orden como siempre, excepto que esta vez no estaría aquí para responder ninguna llamada telefónica desesperada para cuidar niños. Mientras el avión despegaba, apagué mi teléfono y lo guardé en mi bolso. Sin redes sociales, sin correo electrónico, sin drama familiar, solo yo, la playa y una semana entera de libertad. El aire de Cancún me golpeó como un cálido abrazo cuando salí del aeropuerto. Las palmeras se mecían con la brisa y podía oler la sal del océano, incluso desde aquí. Mi habitación de hotel era incluso mejor que en las fotos.
El balcón ofrecía una vista perfecta del infinito horizonte azul y podía oír las olas rompiendo contra la orilla. Esa primera tarde, caminé descalza por la playa, dejando que la arena cálida se colara entre mis dedos. ¿Cuándo fue la última vez que había hecho algo así? ¿Cuándo fue la última vez que había hecho algo solo para mí? Nadé en la piscina del hotel, leí un libro sin interrupciones y cené en un tranquilo restaurante junto a la playa donde nadie necesitaba que le cortara la comida o limpiara sus derrames. Vi el atardecer desde mi balcón, bebiendo una copa de vino sin un solo pensamiento sobre rutinas para dormir u horarios matutinos. Mi última mañana en Cancún, saboreé mis últimos momentos de paz. Sabía que tendría que volver a encender mi teléfono eventualmente, enfrentar cualquier caos que hubiera dejado atrás. Pero no esperaba exactamente lo que encontré. Cuando mi teléfono finalmente se encendió, comenzó a vibrar, sin parar. Mensajes, correos de voz, llamadas, cientos de ellos. Las marcas de tiempo mostraban que comenzaron exactamente hace una semana, temprano en la mañana. Mis manos temblaron ligeramente mientras comenzaba a revisarlos. Los primeros mensajes eran de Sara. ¿Dónde estás? Estamos afuera de tu casa. Luego mi otra hermana. Sofía, abre la puerta. Los niños se están inquietando. Miguel, oye, trajimos a Tomás y Ana como planeamos. ¿Estás en casa? Raquel. Sofía, ¿qué está pasando? Pedro está preguntando por su tía. Mientras leía los mensajes, podía imaginar la escena perfectamente. Mis hermanas y primos parados afuera de mi casa vacía con 5 niños confundidos. Sus maletas hechas para el hotel, sus planes cuidadosamente trazados desmoronándose a su alrededor. El tono de los mensajes cambió rápidamente. De la confusión al pánico. Sofía, esto no es gracioso. ¿Dónde estás? Contesta tu teléfono. ¿Qué se supone que hagamos con los niños? No puedes simplemente desaparecer así. Luego vino la ira. Los mensajes de Sara se volvieron desagradables. Bruja egoísta, ¿cómo pudiste hacernos esto? A mi otra hermana no le fue mucho mejor. No puedo creer que seas tan inmadura. El cumpleaños de mamá está arruinado por tu culpa. Los mensajes de mi tía me hicieron estremecer. Nunca la había visto usar ese tipo de lenguaje antes. Pequeña ingrata, has arruinado todo. Esos niños contaban contigo. Los mensajes de mi madre comenzaron más tarde ese día. Estoy tan decepcionada de ti, Sofía. Nunca pensé que serías tan egoísta, después de todo lo que hemos hecho por ti. Mi padre, que rara vez enviaba mensajes de texto, había enviado solo un mensaje. Tu madre está llorando. Espero que estés contenta contigo misma. Los correos de voz eran peores. Podía oír la ira, la decepción, las acusaciones en sus voces. Mensajes de familiares lejanos con los que no había hablado en meses aparecieron de repente, todos condenando mi comportamiento. Tú siempre has sido tan confiable. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Esos pobres niños. Lo has arruinado todo. Me senté allí en mi pacífica habitación de hotel, leyendo mensaje tras mensaje, enterándome exactamente de lo que mi familia pensaba de mí, cuando finalmente dejé de ser su solución conveniente. Las palabras que usaron, los nombres que me llamaron, las suposiciones que hicieron sobre mi carácter, fue como conocer a una familia completamente nueva, una que se había estado escondiendo detrás de sonrisas falsas y peticiones casuales de favores. Sin responder a ninguno de ellos, hice mis maletas y me dirigí al aeropuerto. Era hora de volver a casa. Pero yo no era la misma Sofía que se había ido hacía una semana. Esa Sofía podría haberse disculpado, podría haberse sentido culpable, podría haber tratado de compensar a todos. Pero esa Sofía, ella ya no existía. Acababa de terminar de desempacar mi ropa de playa cuando escuché los golpes agresivos en la puerta de mi casa. Antes de que pudiera llegar, escuché una llave girando en la cerradura. La llave de emergencia que le había dado a mi madre hacía años, solo por si acaso. Irrumpieron como una tormenta furiosa,
Mi madre a la cabeza, mi otra hermana y Sara flanqueándola, todas con la cara roja y los ojos desorbitados. La sensación de paz que había cultivado en Cancún se evaporó al instante. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, gritó Sara, dando un paso adelante. Lo arruinaste todo, todo. Me mantuve firme, viéndolas desatar su furia en mi sala. La misma sala donde había cuidado a sus hijos innumerables veces, donde había cancelado mis propios planes para acomodar sus emergencias, donde siempre había sido la confiable. Marcos y Juan se negaron a quedarse con los niños, escupió mi otra hermana refiriéndose a sus esposos. Ambos de repente tenían asuntos importantes que atender. Así que Sara tuvo que quedarse en casa con los 5 niños mientras nosotras íbamos al hotel. Se perdió el cumpleaños de mamá por tu culpa. Todo el viaje se arruinó, agregó mi madre alzando la voz. Nadie pudo disfrutar. Todo lo que hicimos fue hablar de cómo nos traicionaste, de cómo decepcionaste a todos. Tu padre ni siquiera pudo esquiar bien, estaba tan molesto. Continuaron con su diatriba, hablando una encima de la otra, cada una tratando de superar a las demás en expresar su decepción e ira. Cuanto más hablaban, más absurdo parecía todo, hasta que algo dentro de mí se rompió. Pero no de la manera que esperaban. Empecé a reír. El sonido de mi risa cortó sus acusaciones como un cuchillo. Se detuvieron a mitad de la frase, mirándome como si hubiera perdido la cabeza. ¿Qué es tan gracioso?, exigió mi madre, su rostro enrojeciendo aún más. ¿Qué podría ser gracioso en esta situación? Me limpié las lágrimas de risa de los ojos. ¿No ven lo ridículo que es esto? Realmente no entienden lo absurdas que suenan todas ahora mismo. ¿Absurdas?, balbuceó mi otra hermana. ¿Qué hay de absurdo en...? Ustedes planearon en secreto todo este viaje. Interrumpí, mi risa desvaneciéndose, pero mi voz firme y segura. Decidieron sin preguntarme que yo cuidaría de sus hijos. Tomaron mi dinero, me dijeron que pidiera tiempo libre en el trabajo y luego simplemente asumieron que yo seguiría sus planes. Y ahora que todo se vino abajo debido a sus suposiciones, están aquí llamándome la villana. Pero siempre has ayudado antes, dijo mi madre, su voz más baja ahora, confundida. Nunca has dicho que no, y ese es exactamente el problema, intervine. Como siempre ayudaba, empezaron a aprovecharse de mí. Dejaron de verme como una hija o una hermana y empezaron a verme como guardería gratuita. Dejaron de considerar mis sentimientos, mis planes, mi vida. Eso no es cierto, protestó Sara, pero su voz carecía de convicción. ¿En serio? Levanté una ceja. Entonces, ¿por qué no me incluyeron en la planificación? ¿Por qué no me preguntaron si quería ir al hotel? ¿Por qué simplemente asumieron que yo estaría feliz de quedarme atrás con 5 niños mientras todos los demás celebraban? Observé sus rostros, esperando ver algún reconocimiento, algún destello de comprensión de cómo me habían tratado. En cambio vi cómo sus expresiones se endurecían. «Estás siendo egoísta», dijo mi madre, su voz fría como la piedra. «Has arruinado mi cumpleaños, has herido a tus hermanas, has decepcionado a los niños. Yo no te crié así». Sentí cómo se rompía el último hilo de esperanza. «No, mamá, ustedes son las que están siendo egoístas. Toda esta situación es culpa suya, no mía». Mi madre se irguió en toda su altura, su rostro una máscara de piedra. «Si así es como te sientes, entonces quizás ya no tengo una hija llamada Sofía». «Si eso es lo que quieres, mamá», dije en voz baja, «entonces que así sea». Han pasado 6 semanas desde esa confrontación final en mi sala. 6 semanas de silencio, roto solo por la notificación ocasional cuando uno de los miembros de mi familia hace otra publicación velada en las redes sociales. «Algunas personas solo piensan en sí mismas», escribió mi madre la semana pasada, seguido de una docena de comentarios compasivos de parientes y amigos de la familia que solo conocen su versión de la historia. «La familia siempre debe ser lo primero», publicó Sara ayer, con una foto de su hija. Muy bendecida de tener personas en mi vida que entienden lo que eso realmente significa. La última de mi otra hermana fue un párrafo largo sobre personas tóxicas
que destruyen los lazos familiares con su egoísmo. No me etiquetó, por supuesto, pero todos sabían de quién estaba hablando. Hace unos meses, estas publicaciones me habrían devastado. Habría pasado horas ideando respuestas en mi cabeza, perdiendo el sueño por sus palabras, preguntándome si tal vez tenían razón. Pero ahora, simplemente las paso de largo, a veces con una pequeña sonrisa ante lo predecibles que se han vuelto todos. He cambiado mi rutina. En lugar de pasar mis fines de semana de guardia para llamadas de emergencia de niñera, me he unido a un club de lectura local. La primera reunión se sintió extraña, sentada en una cafetería un sábado por la mañana, sabiendo que mi teléfono no sonaría con una súplica desesperada de una de mis hermanas. La semana pasada reservé otras vacaciones, un viaje a Europa en la primavera. No tuve que consultar el horario de nadie ni asegurarme de que no entrara en conflicto con las necesidades de otra persona. Simplemente vi una buena oferta y la tomé. A veces, en momentos de tranquilidad, pienso en mis sobrinos, los extraño, pero no la forma en que fueron usados como armas en mi contra. Espero que algún día, cuando sean mayores, lo entiendan. Quizás incluso reconozcan los mismos patrones en sus propias vidas y elijan de manera diferente. Todavía tengo la llave de emergencia que mi madre usó ese último día. Probablemente debería devolverla por correo, pero algo me detiene cada vez que pienso en ello. Quizás una parte de mí espera que algún día entiendan, que vean cómo sus acciones y expectativas fueron injustas, cómo se aprovecharon de mi amor por ellos, que se den cuenta de que la familia no significa sacrificarte para satisfacer las necesidades de todos los demás. Pero ya no estoy esperando ese día. No estoy poniendo mi vida en pausa, esperando su aprobación o comprensión. Por primera vez en mi vida me estoy poniendo a mí primero, y se siente bien. Ayer borré el chat grupal de la familia de mi teléfono. No hice un anuncio al respecto, ni traté de explicarme. Simplemente me eliminé silenciosamente de una obligación más, de una fuente más de estrés. Algunos podrían llamar a esto egoísmo. Mi familia ciertamente lo hace, pero he aprendido que hay una diferencia entre ser egoísta y tener respeto propio. A veces, lo más saludable que puedes hacer es alejarte de las personas que no pueden ver tu valor más allá de lo que puedes hacer por ellas.